¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia transformaciones políticas, económicas y sociales a lo largo de la historia. Objetivos de la sociología: estudiar a través de investigación de los problemas sociales, análisis de causas y los efectos buscando el origen de las transformaciones y su impacto en la sociedad. Diversas variables se analizan para comprender la realidad social, plantean soluciones para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones. ¿Qué busca la sociología? Justicia y la equidad social. Teoría sociológica clásica. Nace la Edad Clásica en Europa en el siglo XIX y el siglo XX surgen las teorías de Spencer, Compton, Marx, Durkheim, Weber y Simmel, teoría helocentrista con visión cuantitativa. Posteriormente aparece en Estados Unidos la teoría de Strauss y Parsons con visión cualitativa. Sus ideas importantes siguen siendo leídas por sociólogos contemporáneos. Esta es la base para comprender todo el pensamiento de las teorías sociológicas. Fuerzas sociales. Revolución industrial y capitalismo. Se caracteriza por los cambios tecnológicos y sociales. Parte en Inglaterra, luego desciende a Europa y Estados Unidos. Pasa de un sistema rural de protección manual basado en la agricultura a uno industrial en las ciudades. El sistema industrial complejiza las relaciones porque ahora se valoriza el pago del trabajo. Existen mejoras en las tecnologías, los trabajadores se alzan en contra de los patrones y comienzan a dialogar entre sí situaciones injustas que ocurren en su contexto de trabajo. En relación del sistema industrial y el capitalismo se crea un movimiento obrero y movimientos radicales. Además existen transformaciones profundas de las sociedades. Aparecen algunas brechas sociales entre los privilegiados y el pueblo llano. Con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria que era quien tenía los medios de producción. Además nace el proletariado, trabajadores de clase obrera que carecen de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ven obligados a rentar sus fuerzas de trabajo y mano de obra a la burguesía. Que los burgueses tengan los medios de producción genera condiciones necesarias para que se genere el capitalismo. El principal avance de la revolución industrial es la máquina de vapor que lleva el ferrocarril, el cual permite transportar más carga y trasladar a las personas, conectar el comercio exterior. Otro es el barco que une las ciudades y los continentes. Esto permite el avance del capitalismo. Marx, Weber, Durkheim y Simmel se sentían preocupados por estos cambios y problemas que habían creado la sociedad. Todo este proceso de migración, industrialización y el alza del obrero a ellos les hacía cuestionar sus privilegios. Revoluciones políticas desencadenadas principalmente por la Revolución Francesa en 1789 atraen los efectos negativos de estos cambios sociales, caos y desorden. El orden social, una de las preocupaciones principales de los teóricos clásicos de la sociología, Comte, Durkheim y Parsons. Ellos buscaban que la sociedad volviera a ser una sociedad tranquila, con cohesión social y sin ese ambiente de caos y desorden. En esta revolución toma mayor liderazgo la burguesía como clase política. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un periodo violento donde se derrocó el antiguo régimen. Los ciudadanos quieren ejercer su propia voluntad. Se pedía una sociedad más justa, una sociedad que piense por sí misma. Gracias al pensamiento ilustrado, esto generó que los ciudadanos tuvieran sus propios pensamientos. El movimiento de la gente adinerada, gracias a la creación de la enciclopedia, contribuye al descrédito del sistema. Y se da fin al antiguo régimen, con principios basados en la razón, igualdad y libertad. Existía un sistema económico precario, con gastos militares y malas cosechas. El pueblo pasaba hambre, pero los reyes seguían manteniendo sus lujos, lo que causa un endeudamiento hacia el Estado, el que más tarde se declara en bancarrota. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el estallido de la revolución. La sociedad estaba dividida por tres estados. La iglesia, quienes no pagaban impuestos, recibían dinero de los diezmos y la educación estaba a cargo de ellos. Los nobles, quienes eran dueños de las tierras y no pagaban impuestos. Burguesía y proletariado pagaban impuestos y no tenían los mismos derechos que la iglesia y los nobles.
Cuando se aprueba la Constitución, la soberanía la obtiene la nación y no el rey. Esto significa que existe un sufragio en el Parlamento Nacional donde escogen a su representante. Con esto se pretende proclamar la revolución pública. Con esto la revolución se radicaliza, pero caen en un error de régimen terrorista. Guillotinan a quienes piensan distinto, como por ejemplo la Iglesia y la monarquía. En 1729 surge la figura de Napoleón Bonaparte. Existe un golpe de Estado. Con este hecho se da fin a la Revolución Francesa, pero queda instaurado el lema: la igualdad, la libertad, fraternidad para quienes pertenecen a su clase o piensan distinto a ellos. Fuerzas sociales, nacimiento del socialismo. Existen distintas variables que influyen en el nacimiento del socialismo. Una de las principales es la revolución industrial y la generalización del sistema capitalista. La revolución industrial pase de ser un sistema agrícola a uno industrial. Otras fuerzas sociales fueron el feminismo. La mujer tenía muy poca participación política. Lo que movilizaba a la mujer en esta época era terminar con la esclavitud. La urbanización. La gente emigra del campo a la ciudad, por lo cual la ciudad debe abastecer para dar cabida a todas las personas que emigraron y generar condiciones sanitarias como alcantarillado, agua, etc. Cambio religioso. Los primeros sociólogos reciben educación religiosa, tienen una concepción o educación que viene de la religión y analizan la sociedad en función de esta. Relación conservadora. La sociología francesa se hizo más racional, empírica, científica y orientada al cambio, crítica y sentimiento antimodernista y en contra de la ilustración. Louis de Bernard estaba en contra de los cambios revolucionarios, recomienda el regreso a la paz y la armonía de la Edad Media, y no quería un cambio abrupto y generar conflictos en la sociedad. Rollo de la sociología francesa. Claude Henry Saint-Simon impulsa el desarrollo de la teoría sociológica conservadora, quiere decir conservar a la sociedad tal y como era, pero sin regresar a la Edad Media positivista. Expresa el conflicto como negativismo y el orden como positivismo. Igualmente, tenía un punto de vista radical, vio la necesidad de reformas socialistas. Auguste Comte fue el padre de la sociología, el primero en utilizar el término sociología en 1839. Postulaba que la sociología debía ser científica, es decir, conjugar el método científico crítico, los pensadores ilustradores, por la anarquía que generaba el desarrollo del positivismo y la física social. Durkheim legitimó la sociología en Francia y temía y odiaba el desorden social. Desarrolló el concepto de hecho social, que quiere decir tratar un fenómeno social como una causa que puede medir y analizar, y lo verificó en un estudio empírico. Su obra principal es El suicidio, donde vincula el comportamiento individual con las causas sociales, además de otros libros que analizan las patologías de la sociedad. Desarrollo de la sociología alemana. Algunos de los teóricos influyentes fueron Hegel, Feuerbach, Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel, Herbert Spencer fue un sociólogo británico políticamente liberal, luego se hizo conservador. Su pensamiento era que el Estado no debía intervenir en los asuntos individuales ni sentía interés por las reformas sociales y se relacionaba con el darwinismo social.